Capítulo 15. Campo de sangre y fuego. Disfrazado como el chamán Kyug, Regis había patrullado la entrada a las cavernas de la Antípoda Oscura la noche anterior para asegurarse de que ninguno de sus monstruosos secuaces saliese al exterior. Tenía que mantener el ataque de la mañana siguiente en secreto hasta que se hubiesen alejado lo bastante del resto de fuerzas orcas, sobre todo del señor de la guerra Artusk y los elfos oscuros. Se preguntaba si su argucia tendría éxito. El alflín con apariencia de chamán goblin recorría los túneles hablando consigo en voz baja. Y aunque el plan funcionase, ¿qué ocurriría a continuación? Miles de orcos y sus aliados habían unido sus fuerzas. ¿Cuánto resistiría Nesme el asedio de un enemigo tan poderoso, aun contando con que al día siguiente alcanzasen la victoria? Consideró de nuevo la posibilidad de salir a hurtadillas para ir hasta Nesme y avisar tanto a sus amigos como a los habitantes de la ciudad de que era el momento de abandonarla. Tenían que rendir la ciudad, como hicieron en la primera guerra de Obould, y huir a Luna Plateada a Oeverlund. No era un plan descabellado, pero sabía que no había tiempo material para ejecutarlo. Jamás conseguiría alcanzar Nesme con tiempo suficiente para que evacuasen la ciudad, y eso suponiendo que atendieran a sus razones. ¿Acaso eran conocidas las gentes de Nesme por seguir los consejos de los extranjeros? Además, si los ejércitos de Artusk alcanzaban a los habitantes de la ciudad en plena huida, lejos de las altas murallas, entonces la masacre sería inevitable. Regis no tenía más opción que quedarse allí. Piensa solo en el día, se dijo. Consigue la victoria día a día, y al final habrás ganado la guerra. Apretó la mandíbula con decisión, aunque más tarde volvió a tener dudas con la llegada de una numerosa tribu de ogros, que se unió a las filas de los orcos y los goblins. Y no eran ogros vulgares, ni mucho menos. Estos gigantes vestían relucientes armaduras y contaban con armas espléndidas. Y con ellos también llegó un gran número de rechonchos y poderosos ogroides. Los ogroides eran el producto del cruce entre un ogro y un orco. Contaban con la altura de los orcos, pero eran mucho más robustos y fuertes. Los ogroides también estaban perfectamente pertrechados para el combate. Armas Drow. Armaduras Drow. Los ogros hablaron sobre Qusor-Larrin, la ciudad Drow que encabezaba el glorioso ataque de los ejércitos. Regis tardó en reparar en que Qusor-Larrin era Gauntlgrim, o algún lugar cerca de Gauntlgrim. Aprovechó para mencionar el nombre de Tiago varias veces en su conversación con el jefe de los ogros. «Atacaremos a mediodía», le dijo Regis a la criatura. «Un carga contra una ciudad casi vacía. La arrasaremos y abriremos sus puertas para recibir al señor de la guerra Artusk y a Tiago». El jefe ogro y su séquito demostraron su alegría ante las noticias de Regis. Estaban sedientos de sangre y listos para combatir. Ante la reacción ansiosa de los ogros, Regis suspiró aliviado. Los recién llegados no habían recibido órdenes, aparte de que debían unirse a las filas de orcos. Nadie discutiría su decisión de atacar al día siguiente. Sin embargo, su alivio se desvaneció con rapidez con la llegada de más ogros. Regis comenzó a preguntarse si conseguirían la victoria, aunque la trampa funcionase. El ejército se estaba haciendo tan numeroso que podría arrasar Nesme sin ayuda del resto de fuerzas orcas. Volvió a concluir que no le quedaban opciones. La trampa estaba dispuesta, lista para ser ejecutada. Emergieron de los túneles a primera hora de la mañana siguiente y se repartieron en grupos de batalla en función de la raza y la tribu. Regis los convocó a todos, grupo tras grupo, los bendijo en el nombre de Gruuns y los envió hacia el sur. Partió él también, con el último grupo de goblins, y corrió con ellos kilómetro tras kilómetro, haciendo un esfuerzo por no quedarse atrás. A pesar de su empeño, Regis no tardó en agotarse, por lo que envió a un emisario para que buscase a un gigante que lo llevase sobre sus hombros. Cómodamente asentado sobre el hombro de uno de los colosos, Regis recorrió los kilómetros que restaban hasta Nesme. Cuando vislumbraron la ciudad amurallada a lo lejos, los monstruos apretaron el paso, pues el lugar parecía estar desierto, tal y como les habían prometido. «Déjame en el suelo», ordenó Regis al gigante. «Puedo lanzarte por encima de la muralla», replicó el gigante con una carcajada. «Mayor gloria para Q». Regis intentó no desmayarse, pero el gigante lo dejó en el suelo y corrió hacia Nesme seguido por una oleada de monstruos que envolvió al alflín. El falso chamán goblin comenzó a gritar órdenes, pero si cualquiera de las criaturas sedientas de sangre le hubiera prestado atención, habría advertido que las órdenes eran absurdas. Pero nadie escuchaba al chamán goblin. Su meta estaba ante ellos y la carga era imparable. Regis sintió un intenso alivio al ver que todo iba según lo previsto, y examinó el terreno circundante. Tenía que mantenerse alejado de la batalla, sobre todo cuando los monstruos emprendiesen la huida al descubrir la trampa en la que se metían. «Si es que se retiran», se dijo en voz baja, al advertir que al frente del furibundo ataque corrían más de 100 ogros armados hasta los dientes.
El suelo y la muralla temblaron ante la trepidación de la monstruosa carga. Agachados tras las almenas, los defensores de Nesme tensaban y destensaban sus arcos. Drist recorría sus filas, dando ánimos y recordando que no disparasen hasta recibir la orden. Que estén lo bastante cerca para que cada flecha sea un enemigo abatido, les dijo. Nuestra primera volea será la más importante. Apuntad hacia el norte y aniquilad a los monstruos. Los hombres asintieron, aunque Drist advirtió su nerviosismo. Por veteranos que fuesen, el ejército que iba hacia la ciudad era el mayor de los últimos 100 años, desde que el Obould original movilizase a sus ejércitos de miles de orcos. La tierra tembló con mayor violencia. Los aullidos de guerra de los orcos y los goblins surcaron el aire. Drist se asomó por encima de las almenas y le asombró la marea negra que se aproximaba a las murallas de Nesme. Advirtió la presencia de los ogros en la vanguardia, todos pertrechados con armaduras y esgrimiendo enormes lanzas de hierro. El Drow se agachó y corrió hacia el borde del parapeto. «¡Rápido!», gritó a los que estaban en el patio. «¡Al muro! ¡Contra el muro! ¡A cubierto!». No bien se apresuraron a seguir la llamada de Drist, cuando los jinetes del patio presenciaron la lluvia de lanzas, flechas e incluso 3 rocas, zumbando por el aire. Una de las rocas impactó en la parte superior de la muralla e hizo volar esquirlas que, junto a la atronadora colisión, hizo caer a 2 soldados desde las almenas al patio. El Drow se asomó sobre el parapeto y vio a los monstruos alcanzar la base del muralla y entre el enjambre de goblins surgieron las primeras escaleras. Y había ogros, muchos ogros. Drist reparó en lo mismo que Regis pocas horas antes. Los monstruos habían recibido una preparación y un armamento especial. Probablemente los Drow tenían mucho que ver. «Disparad al grueso de las fuerzas», ordenó a los arqueros. «Matad a todos los que podáis y hacedlo rápido, o estaremos condenados». Los defensores de Nesme se irguieron y los arcos se tensaron entre las almenas, y desde allí volaron decenas de flechas sobre los asaltantes en la base de la muralla. Tantos eran que los arqueros no habrían fallado ni a propósito. Drist apuntó con Taulmaril a una de las bestias y la flecha rayo chocó contra el peto metálico con violencia y una explosión de chispas. El ogro se tambaleó hacia atrás. Pero no cayó. El segundo proyectil cazó a la criatura antes de que pudiese recobrar el equilibrio y el tercero lo siguió de cerca. Sin embargo, habían hecho falta 4 flechas para derribar al enorme ogro, y sus compañeros lo seguían de cerca. Drist era consciente de que se le acababa el tiempo. Advirtió la llegada de los gigantes por la derecha, pero en ese momento tenía las manos llenas con los ogros. Derribar a un ogro con armadura le iba a costar varias flechas, pero en el caso de los gigantes serían muchas más. Drist echó un vistazo al interior de la muralla y captó la atención de Catibrie. Levantó 3 dedos, uno por cada gigante. Iba a tener que confiar en ella. «Los gigantes», susurró Catibrie al resto de magos agachados a su alrededor. Se centró en 3 de ellos. «¿Relámpagos?». «Sí», dijo uno, y los otros 2 asintieron. «Hagamos que se fijen en nosotros», murmuró Catibrie, y se levantó para ver lo que había al otro lado de la muralla. Sintió una opresión en el pecho cuando contempló la marea que se cernía sobre Nesme. No había visto nada igual en su presente vida, y los monstruos estaban ya mucho más cerca de lo que ella había creído. La cabeza de un ogro estalló en 1000 pedazos dentro del casco metálico cuando una de las letales flechas de Drist atravesó su protección facial. Pero los monstruos llegaban sin cesar, y arrojaban lanzas y flechas. Por su parte, los gigantes, que destacaban entre las filas enemigas por su tamaño, lanzaban grandes rocas que guardaban en sacos enormes. Oyó a uno de los magos recitar un conjuro y se unió enseguida a él junto a los otros 2. Los 4 entonaron el mismo conjuro mientras apuntaban con sus pequeñas varas metálicas. Los rayos surcaron el aire, uno por delante de los otros 3. La sincronización, casi casual, resultó mortalmente eficaz. El primer rayo atrajo la atención de los colosos, y los 3 siguientes confirmaron la presencia de los magos a los gigantes. El gigante de la escarcha más próximo sufrió la embestida del primer rayo y también del segundo. Sus compañeros recibieron los 2 restantes. Alrededor de los gigantes, tanto los goblins como los orcos sufrieron el efecto de los rayos y cayeron al suelo rechinando dientes entre convulsiones sin control. Sin embargo, los gigantes de la escarcha eran mucho más duros y los rayos fueron más molestos que dolorosos. E irritantes. Catibrie y los magos habían atraído su atención. Los peñascos volaron hacia la muralla y los 4 magos se agacharon con rapidez. La muralla tembló cuando las rocas chocaron contra ella. Uno de los impactos fue tan contundente que hizo castañetear los dientes de los defensores cercanos y envió a uno de los magos al patio interior. «Hay que atacar otra vez», gritó el mago de túnica azul y se levantó con tan mala fortuna que una flecha se clavó en el rostro. Se derrumbó entre alaridos de dolor. «¡Huyamos!», chilló otro. «No»,
¡Luchad!, gritó Catibrie. No hay a dónde huir. Luchad ahora por Nesme. Se acercó al mago abatido con un conjuro listo. De sus mangas surgieron volutas azuladas y se enroscaron a su alrededor y del mago, mientras le extraía la flecha clavada en el rostro y la herida se cerraba. Los demás magos la contemplaron con asombro. «Luchad, os lo suplico», les dijo Catibrie. Y los magos respondieron a su llamada, motivados por lo que acababan de presenciar. La mujer se puso de pie y los otros la siguieron sin vacilar. Catibrie esquivó varias flechas y lanzas mientras formulaba un conjuro, y se mantuvo firme ante el choque de una roca contra la muralla justo debajo de ella. Y de inmediato un rayo surgió de sus dedos abatiéndose sobre el gigante más cercano, al que hizo tambalearse. Catibrie no se arredró, aunque el choque contra la muralla la hizo vacilar. Y se volvió hacia los otros 3 magos. «¡Ahora!», gritó. «Atacad con todo». Pero los magos intercambiaron miradas confusas. No estaban acostumbrados a combatir, era evidente. Catibrie se dirigió a la anciana. «¿Tu conjuro?», la animó. «Muestra tu poder, hazlo por Nesme». Catibrie se volvió hacia el exterior y envió una nueva andanada de proyectiles mágicos hacia el gigante más próximo en un intento de retrasar su avance. Erró el tiro, pero tras el suyo, surgieron 3 rayos que sí alcanzaron su objetivo. Y la anciana entonaba un conjuro al lado de Catibrie. Los otros gigantes corrieron hacia su compañero y luego fueron a por los magos, lanzando por delante sus rocas a las que acompañaron una miríada de flechas y lanzas arrojadas por los aliados de los colosos. La anciana maga estuvo a punto de encajar la mortal volea, pero Catibrie había formulado otro conjuro, uno que levantó un escudo para ella y su compañera. Las flechas y las lanzas impactaban contra el escudo, pero Catibrie se mantuvo firme y animó a la mujer a que culminase su conjuro. Y lo hizo. Un enorme hoyo se abrió a pies de los gigantes entre una erupción de piedras y tierra, y los colosos de la escarcha cayeron en su interior. «Escudos y fuego, defensores de Nesme», pidió Catibrie a los otros magos, y todos a una comenzaron a salmodiar con determinación. «Hay que impedir que abran una brecha, o invadirán la ciudad y asesinarán a todo el mundo. Hombres, mujeres y niños, sin excepción. En vuestras manos está el impedirlo. Vamos». Comenzó a recitar el siguiente conjuro con determinación. Los otros magos, quizá avergonzados por su anterior titubeo, o atemorizados por la inmensa horda a las puertas de la ciudad, o tal vez porque habían comprendido que no había a dónde huir, o posiblemente por las 3 cosas a la vez, se unieron con fervor entonando sus propios cánticos mágicos. Poco después, el globo divino de Catibrie apareció en el aire sobre la fosa al pie de la muralla, y casi de inmediato una cascada de llamas voraces se derramó sobre los gigantes atrapados en su interior. Una bola de fuego explotó en los alrededores del hoyo, alejando a los orcos y los goblins de sus proximidades y haciendo caer a uno de los gigantes que trepaba hacia el exterior. Una segunda bola de fuego surcó el aire. Catibrie entonó su propio conjuro de fuego y conforme avanzaba, la mujer advirtió que no parecía el de siempre, que las palabras eran distintas. No fue hasta que estaba a punto de culminar el conjuro, que se dio cuenta de cuál era la novedad. Estaba empleando el lenguaje del plano del fuego. Además, la invadía una reconfortante sensación de calidez que fluía desde el anillo de rubí en su dedo. La bola de fuego hizo acto de presencia y era la más poderosa de todas las conjuradas hasta ese momento. Se sumergió en la fosa con tal precisión y virulencia, que el agujero pareció el cráter de un volcán activo. Las llamas se enroscaron entre sí en una danza sensual y llena de vida. Vida que Catibrie percibió y a la que llamó mediante su anillo. Del fuego surgió una bestia viviente, un elemental del fuego. Catibrie le hizo un gesto y el elemental se dejó caer por el borde del socavón, al encuentro de los 3 gigantes agachados al fondo. Todos los presentes en la muralla se volvieron hacia Catibrie y los magos vitorearon el despliegue de poder de la mujer, al que se unieron empleando sus mejores conjuros. Y cada mago lanzó sus invocaciones mágicas alrededor y al interior del agujero al pie de la muralla, ahuyentando o aniquilando a goblins y orcos, y manteniendo a los gigantes a raya mientras el aire sobre ellos crepitaba a causa del fuego. Desde las filas enemigas volaron lanzas y flechas, pero los magos habían alzado escudos, a semejanza de Catibrie, que desviaban sin esfuerzo los proyectiles. Esa parte de la muralla de Nesme resistía y los 3 gigantes estaban atrapados en un foso mágico ante el muro, mientras los magos descargaban su furia sobre el enemigo. La muerte se abatía sobre ellos inexorable, pero impulsados por su ciega sed de sangre, los monstruos no rompieron su formación de ataque. Si acaso, redoblaron sus esfuerzos y cargaron con sus escaleras de asalto al hombro, mientras arrojaban lanzas y flechas. Las filas de arqueros de Nesme, en lo alto del muro, sufrieron numerosas bajas, aunque no estaban abandonados a su suerte. Wulfgar,
Bruenor y Atrogate acudieron hasta las almenas a la llamada de Drist, y corrieron de un lado para otro entre los arqueros, derribando las escaleras de asalto, o a los goblins que alcanzaban la parte superior de esas escaleras. Drist se centró en los ogros. ¡Tantos ogros! Y lo malo era que no necesitaban escaleras para superar la muralla. El Drow vio como dos de ellos apoyaban las espaldas contra la muralla y entrelazaban las manos. Un tercer ogro colocaba un pie sobre las manos unidas y los otros lo impulsaban hacia lo alto de la muralla. Drist estaba a punto de dar la alarma mientras se afanaba en preparar una nueva flecha. Pero nada más aterrizar sobre las almenas, el ogro fue recibido por Aegisfang. Wulfgar envió al monstruo por donde había venido. Drist soltó una carcajada de alivio y apuntó hacia abajo con su arco. La flecha se clavó en el hombro del ogro más cercano a la muralla. Sin embargo, el Drow tuvo que soltar el arco a toda prisa y desenfundar las cimitarras para encarar a un orco que acababa de aterrizar a sus espaldas. El orco dio un paso hacia el Drow, pero de pronto, una fuerza lo envió contra el muro con tanta violencia que solo pudo emitir un gruñido de aturdimiento. Fue entonces cuando Drist reparó en la repentina presencia de uno de los manguales erizados de pinchos de Atrogate. La segunda bola voló por aire antes de descender sobre el aturdido orco y aplastarle el cráneo y los huesos del cuello. La criatura comenzó a desplomarse, pero Atrogate dejó caer los manguales, la agarró con una mano y la levantó en vilo. Con una fuerza impropia hasta para un enano, lanzó al orco muerto contra otro que alcanzaba el último peldaño de una escalera de asalto. ¡Guajaja! Gritó el enano mientras recuperaba sus armas. ¡Tantos que matar! ¡Guajajaja! Y corrió en busca de otras presas. Drist siguió al enano con la mirada y reparó en Bruenor, arrinconado por un orco por un lado y un ogro por el otro. El Drow dio un paso para ayudar al enano. Luego pensó que el arco era una mejor opción, aunque al final se detuvo. Su amigo no había perdido un ápice de su destreza para el combate en esta segunda vida. El hacha de Bruenor trazó un amplio arco que abrió un tajo en el costado del orco y la criatura se encogió dolorida. Sin detenerse, Bruenor barrió con su hoja en sentido contrario y ésta se incrustó en las costillas del ogro al que abrió en canal hasta la axila. Al contemplar a su amigo, Drist recordó la última vez que había visto al enano luchar en su vida anterior, en la cornisa de una sala primordial. Un combate contra un demonio del pozo. En aquella ocasión, Bruenor había contado con el poder de los dioses enanos, y también parecía que contase con su bendición en este momento, al ver cómo el hachazo que propinó al ogro enviaba a la criatura por encima de la muralla. El hacha del enano volvió a surcar el aire y cazó a otro orco, al que destripó con facilidad, para luego rematar al primero. A continuación, Bruenor embistió a los monstruos que trepaban la muralla. La sangre goteaba del filo de su hacha, sangre que derramaba con cada paso que daba. Los atacantes habían superado la muralla, pero con Drist y sus amigos apoyando a los defensores, su conquista iba a ser efímera. «¡Drow!», gritaron desde el patio, y Drist distinguió a Holenfirth sobre su montura. Algunos jinetes habían desmontado y subían por las escaleras para apoyar a los arqueros, pero el primer orador y los poderosos caballos revestidos con armaduras se mantenían en su sitio. «Estamos sufriendo demasiadas bajas», le dijo Holenfirth a Drist. «Tenemos que alejarlos de la muralla, y lo antes posible». Drist miró a su alrededor y, aunque le dolía dejar atrás a Catibrie y los otros, tuvo que reconocer que el primer orador tenía razón. Miró hacia los pies de la muralla, a la fosa mágica abierta por los magos, y logró clavar una flecha en el rostro de un gigante que forcejeaba por salir de su encierro. Luego llamó a Andahar y también a Bruenor y a Atrogate, que peleaban uno junto al otro. Los enanos comentaron algo entre ellos, y Atrogate lanzó un aullido eufórico antes de saltar al patio donde llamó a Bufido. Bruenor sonrió a Drist. «Los mantendremos a raya, elfo», le dijo. La determinación del enano tranquilizó a Drist, y tras despedirse de Catibrie con un gesto, se echó el arco al hombro y se dejó caer desde el parapeto sobre la silla de montar del poderoso Andahar. Siguió a Holenfirth y los jinetes de Nesme, pero no hacia la puerta más cercana. Iban a cruzar la ciudad en dirección este, donde la puerta principal estaba despejada de enemigos. Los gigantes consiguieron al fin salir del agujero mágico ayudándose entre sí. Su ropa humeaba y la piel, habitualmente de un tono blanco azulado, estaba enrojecida a causa de las quemaduras de la lluvia ardiente y los puños del elemental del fuego. Se volvieron hacia la muralla para encajar otra volea llameante que incluía una enorme bola de fuego de Catibrie. El fuego voraz cubrió a los colosos de pies a cabeza. Cuando las llamas se desvanecieron, los gigantes se mantenían en pie y era evidente que los magos habían agotado toda su magia. Sin embargo, dos de los gigantes habían perdido las ganas de seguir luchando e hicieron el amago de retirarse, pero el tercer les recriminó su cobardía y exigió que se quedaran. El coloso en cuestión avanzó hacia la muralla.
Había perdido el saco en el que cargaba sus proyectiles pétreos, pero le quedaba una roca, informe y oscura, que levantó a modo de porra y fue a por los magos. Varios proyectiles mágicos de Catibrie se incrustaron en el rostro del gigante. La enorme criatura no se detuvo, pero tampoco lo hizo la mujer. La roca se cernió por encima de la cabeza de Catibrie, que respondió con otra andanada de proyectiles. La criatura no cayó. El mago de la túnica azul tiró de ella para apartarla, pero la mujer se resistió. Encaró al coloso con un gesto desafiante. «No tienes nada que hacer aquí», le dijo. «Vete». El gigante frunció el rostro y, de pronto, se le giró la cabeza con un sonoro chasquido. El mago de la túnica azul y sus compañeros boquearon asombrados. Catibrie no. Ella lo esperaba. Había advertido la llegada de Wulfgar y estaba muy familiarizada con el misil que había pulverizado el rostro del gigante. El coloso contempló el martillo de guerra que había caído a sus pies. Y entonces se inclinó como un gran árbol talado y cayó al suelo con un gran estruendo. El choque brutal le robó el que iba a ser su último aliento. Sus dos compañeros escaparon a toda velocidad, y ver huir a los dos gigantes de la escarcha desmoralizó al resto de los monstruos. Los goblins, los orcos e incluso los ogros siguieron a los gigantes, y muy pronto la retirada se extendió como una infección entre las filas de los atacantes. A lo largo de la muralla, los monstruos pusieron pies en polvorosa seguidos por una lluvia de flechas. Los cuernos de Nesme resonaron con nitidez cuando las puertas principales de la ciudad se entornaron. Con los arcos listos, las lanzas en ristre y los pendones esgrimidos con orgullo, los jinetes de Nesme cabalgaron hacia el campo de batalla. Revestido con una armadura reluciente a pesar de la escasa luz, Hollensfirth dirigía la caballería, aunque fueron los jinetes que flanqueaban por la derecha al primer orador los que hicieron sonreír a Catibrie. Andahar, el unicornio, galopaba con los cascabeles de la barda resonando, y la capa verde y larga cabellera nívea del jinete ondeaba tras él. Y junto a Drist, rugía el jabalí infernal, con el enano de barba negra montado sobre su lomo. Atrogate volteaba sus manguales y las bolas al final de las cadenas adamantinas giraban veloces. Drist permitió que Hollensfirth y sus jinetes de confianza liderasen la carga, pero al poco cambió de rumbo con Atrogate cerca de él. Catibrie sonrió. El Drow había reparado en los gigantes que se batían en retirada. Tan pronto como Drist soltó las riendas de Andahar, el poderoso unicornio dejó atrás al resto de monturas con facilidad, galopando a un paso imposible de igualar por sus primos mortales. Solo un jinete pudo aproximarse a Drist y su montura, y la visión del jabalí lanzador de fuego de Atrogate dejando atrás a un asombrado Hollensfirth hizo reír a Catibrie. «Por los dioses», murmuró el mago de la túnica azul, a su lado. «El pequeño monta a una bestial infernal», declaró la anciana del maravilloso conjuro de excavación. «Y supongo que tienes que ser rápido cuando te persiguen diablos y demonios todo el día». El comentario provocó una carcajada generalizada, y la esperanza renació en todos. «Conservad vuestros conjuros», pidió Catibrie a los magos. «La primera batalla ha caído de nuestro lado, pero vendrán más, y hemos de estar preparados. Iré a descansar ahora». Los magos asintieron. «Descansa tú también», repuso el mago de la túnica azul. Catibrie negó con la cabeza, mientras contemplaba la multitud de heridos dentro de las murallas. «Soy una sacerdotisa de Mielikki. Tengo mucho que hacer todavía». Se dirigió a la escalera donde la esperaban Bruenor y Wulfgar. «Consíguenos un caballo, niña», dijo el enano. «La batalla sigue ahí fuera». Catibrie asintió y comenzó a musitar unas palabras. Al cabo de un momento, apareció un gran caballo espectral sobre el que saltó Wulfgar y luego le tendió la mano al enano, que la aceptó para encaramarse al caballo mágico detrás del bárbaro. «Date prisa, chico», exigió el enano. «El condenado Drow no se quedará con toda la diversión, o yo soy un maldito gnomo barbado». Wulfgar azuzó la montura, que salió al galope antes de que terminase de hablar el enano, aunque Catibrie oyó la frase. De golpe, se sintió trasladada al pasado, a la última vez en el que había oído esa misma frase, y el peso de todo ocurrido desde entonces, su renacer en el bosque mágico, el paso de un siglo y la oportunidad de disfrutar de una segunda vida, la hizo apoyarse contra la escalera y cerrar los ojos. Meneó la cabeza con decisión y se obligó a abrir los ojos en busca de los heridos a los que debía atender. Tenía mucho trabajo por delante. Taulmaril despedía un rayo tras otro conforme Andahar daba alcance a los dos gigantes de la escarcha fugitivos. Las ropas y el pelo le seguían humeando y tenían la piel de un rojo intenso, producto del fuego de los magos y el asalto de la bestia elemental de Catibrie. Uno de ellos se tambaleó bajo los impactos de Taulmaril. Intentó acelerar su paso, y su compañero quiso ayudarlo tirando de él. Pero las flechas de buscacorazones eran más rápidas.
Tras encajar un flechazo especialmente doloroso, el gigante se encolerizó. Apartó al otro coloso de un empujón y se volvió para encarar a su perseguidor. Driss detuvo a Andaar. El unicornio golpeó el suelo con las pezuñas, impaciente por reanudar su galope. Atrogate y el jabalí infernal pasaron veloces al lado del Drow y su montura, pero ni Driss ni el gigante prestaron atención al enano. Los dos se contemplaban mutuamente con un rictus de odio. De pronto, el gigante rugió. Arrojó su última roca, y luego corrió al encuentro de su enemigo. Driss lanzó una flecha que chocó contra el peñasco volador, al que partió en dos con un enorme estruendo. Las dos mitades del proyectil cayeron al suelo. El Drow envió otra flecha tras la primera y acertó en el rostro del gigante, cuyo rugido se transformó en un aullido de dolor. Se llevó las manos a la herida y estuvo a punto de caer. Andaar cargó de pronto y Driss bajó el arco para aferrarse a las riendas y evitar caer él también. El otro gigante corrió a socorrer a su amigo, o lo intentó, al menos, hasta que se apercibió de la llegada del enano sobre el jabalí. Con un rugido, el coloso alzó un pie como si quisiera aplastar al enano y su extraña montura, pero el jabalí infernal lo esquivó en el último instante. Atrogate volteó sus manguales, y cuando el gigante hizo vibrar el terreno a causa del fútil pisotón, el enano lo golpeó en la rodilla. El gigante respiró con fuerza, convencido de que podría encajar el ataque sin mayor problema. Pero no conocía la tremenda fuerza del enano, ni el poder de ese mangual, al que Atrogate llamaba trancazo. El enano convocó la magia del arma y de los pinchos de sus bolas surgió un líquido encantado. Aceite de impacto. Cuando el arma golpeó la rodilla del gigante, la pierna se dobló hacia un lado. La criatura se dejó caer, aullando y agarrándose el miembro destrozado. Bufido se detuvo y se volvió a tiempo para que Atrogate presenciase cómo Andaar clavaba su cuerno marfileño en el pecho del otro gigante. El cuerno se hundió por completo, atravesando la carne, el músculo y el hueso. El cuerno reapareció bañado en sangre cuando el gigante cayó hacia atrás, con una mano en el rostro herido y la otra intentando taponar la hemorragia del pecho. Driss también cayó de su montura a causa de la violencia del encontronazo. Atrogate se encogió temiendo por el Drow. Pero Driss rodó sobre sí mismo con agilidad, se alejó del gigante y al instante, ya estaba en pie y esgrimía sus dos cimitarras. ¡Buajaja! Rugió el enano y aún lo hizo con mayor energía al reparar en el grupo de goblins y los dos orcos que corrían hacia él. Los recién llegados fueron aminorando el paso al contemplar la escena y darse cuenta de que los gigantes estaban fuera de combate. Se dieron la vuelta y huyeron. «¡Va, perros cobardes!», gritó Atrogate, y se dispuso a rematar a su gigante sin pérdida de tiempo. Aún quedaba mucho por hacer. Desde la retaguardia, Regis era testigo de la carnicería. Los jinetes de Nesme, en formación de A1, se movían con precisión y destreza entre las hordas enemigas. Caían sobre los monstruos y los aniquilaban, o les cerraban el paso para que no pudiesen huir. Desde la muralla, las flechas diezmaban las filas del ejército orco y las lanzas de los jinetes ensartaban a los rezagados. Pero Regis sabía que muchos conseguirían huir. Hacia su posición corría un numeroso grupo de orcos. El alflín era consciente de que tenía que mantener las apariencias y comenzó a gritar órdenes como si quisiera organizar la retirada, pero al igual que ocurrió durante el ataque, nada de lo que decía tenía sentido alguno. Lo que sí procuró fue mantenerse fuera del camino de los que escapaban. Los orcos estaban enfurecidos a causa del fallido ataque y cualquiera de ellos podía decidir que matar al chamán que los había conducido al desastre no era una mala idea. Regis siguió gritando órdenes, mientras se acercaba a un tronco caído. De pronto, pareció desvanecerse en el aire al recurrir a la magia de su anillo. Reapareció al lado del tronco, contra el que se apretó para evitar la estampida. Los monstruos saltaron por encima del tronco sin ver al chamán goblin, entre ellos un buen contingente de ogros y ogroides. Sin embargo, uno cayó sobre el tronco y Regis chilló creyendo que lo estaba atacando. Pero no, la criatura había sido abatida por una larga flecha que le sobresalía de la espalda. Aterrorizado, Regis fue consciente de que las probabilidades de caer ante sus aliados eran tan altas como las de hacerlo a manos de los monstruos. Arrastró el cuerpo del orco y se cubrió con él. Le dio vueltas a si debía recuperar su aspecto habitual. Si se precipitaba, los monstruos acabarían con él sin vacilar, pero si tardaba demasiado, aumentaban las probabilidades de que uno de los suyos fuese su verdugo. Más lejos que Regis, mucho más lejos, un puñado de orcos presenciaba el desastroso ataque. Contemplaron la carnicería y la desesperación de los suyos emprendiendo la retirada. Fueron testigos de cómo los jinetes de Nesme, en sus relucientes armaduras, aniquilaban orcos y goblins. Vieron a los ogros lanceados en el suelo, donde eran pisoteados por los cascos de las monturas. Y fueron espectadores de la muerte de los gigantes.
y con enorme incredulidad y boquiabiertos, fueron testigos del espectáculo que ofrecían el unicornio y su jinete de piel negra y pelo blanco, envuelto en una capa verde, galopando por el campo de batalla donde repartía la muerte con flechazos certeros. ¿Nos han traicionado?, preguntó uno del grupo, aunque innecesariamente, pues era evidente que sí. Quien preguntaba era Undro. De repente, el orco con el que se protegía voló por los aires y Regis pegó un grito de alarma. Una fuerte mano lo agarró por la pechera de su túnica de chamán y lo alzó en volandas. Quiso emplear su florete, pero el ataque fue tan contundente que se balanceó indefenso. Entonces reparó en la identidad de su atacante. «Detente. Detente. Soy yo». Y al oír sus palabras, Regis se encogió al darse cuenta de que gritaba en la lengua de los goblins. La cabeza se le sacudió de un lado para otro cuando el otro lo zarandeó con dureza. «Elfo», bramó a Trogate, y zarandeó de nuevo a Regis. «Me parece que he encontrado a tu amiguito». «Buajaja». Regis estuvo a punto de desmayarse a causa del alivio que sintió al darse cuenta de que era Drizzt quien se acercaba y de que lo hacía con una sonrisa.